Frankenstein o el moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein, título original en inglés Frankenstein, or The Modern Prometheus, es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicado el 1 de enero de 1818 y enmarcado en la tradición de la novela gótica. El texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida, y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Polidori utilizó este fragmento para crear la novela El vampiro en 1819, que es también la primera referencia literaria de este subgénero del terror. En 1831, Mary reescribió la obra entera, algo que ya tenía pensado desde 1818. Así que, en cierta manera, los temas de Frankenstein y el vampiro fueron creados más o menos en la misma circunstancia, sin intervención de Percy Shelley, al que por otra parte, habría que reconocer la coautoría de la edición de 1818. Por tanto, tenemos 3 ediciones de la obra: la original de 1817, la modificada de 1818 con la ayuda de Percy Shelley, y la reescrita en 1831. La edición original se muestra más descarnada y dura, sino religiosa, y optó por retirarse a la soledad de su mansión de Finecourt. Los estamentos eclesiásticos consideraron a Croce un ser endemoniado. Un estudiante en una isla de Escocia establece un nuevo laboratorio. Allí comienza de nuevo a experimentar, pero sus remordimientos son fuertes y al final decide destruir la segunda creación antes de llegar a darle vida. Entonces el monstruo, que sigue de cerca los trabajos de Víctor, jura vengarse. Esta venganza tomará forma con el asesinato de su mejor amigo Henry y después, con el asesinato de Elizabeth, la prometida de Víctor, en la noche de bodas de ambos. A causa de todas estas muertes en su familia, el padre de Víctor, Alphonse, muere víctima de la más profunda tristeza. Una de las obras favoritas de Byron era la obra teatral de Esquilo, y el propio Percy Shelley escribió sobre el tema. Una época de cambios dramáticos. Detrás de los experimentos de Víctor Frankenstein está la búsqueda del poder divino, que mayor poder que el propio acto de creación de la vida. Así, el total desprecio que muestra Frankenstein por la naturaleza puede ser considerado como símbolo de las fuerzas imperiosas que desata el permisivo capitalismo naciente, que no respeta la dignidad básica del ser humano. Otra teoría sostiene que refiere a un castillo cercano a Darmstadt, donde un notorio alquimista, llamado Johann Conrad Dippel, hizo algunos experimentos con cuerpos humanos, año en el que fue cerrado. Por otra parte, era una idea corriente que la humanidad podía llegar a insuflar la chispa de la vida en la materia muerta. Mary Shelley habría conocido el castillo durante su viaje a Suiza. De hecho, la rebelión de la criatura contra su creador es un claro mensaje del castigo que deriva del uso irresponsable de la tecnología, siendo el mal solo una consecuencia imprevista de este uso. Prometeo también se presenta a veces como el escultor de la humanidad, un titán que, según explicaría esta leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. Esta interpretación se sustenta en el hecho de que Mary Shelley había tenido un parto prematuro poco antes del verano de 1816. Así, al igual que Mary, Víctor estaría obsesionado por la idea de que la criatura escapara a su control y pudiera ejercer el libre albedrío en un mundo que le afectaría de una u otra manera. Se argumenta a favor de este análisis que el personaje de Víctor teme, durante gran parte de la novela, que la criatura pueda destruirle a desviviendo todos los que él más quiere y aprecia. La novela no es una simple reescritura del mito clásico, ya que, a diferencia del titán, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. En cierto sentido, el de Prometeo es otra elaboración del mito de diferenciación entre la humanidad y la naturaleza por el conocimiento y la técnica, y el castigo que ello conlleva y tiene conexiones con la idea bíblica del demonio. La descripción de la criatura, realizada por Mary Shelley, se nutre directamente del personaje de Satán en El paraíso perdido de John Milton, uno de los hitos en la historia de la literatura británica, muy valorado por los intelectuales de principios del siglo XVIII. Víctor termina por desfallecer a causa del clima helado y el agotamiento.
y se encuentra con un barco que se dirige al Polo Norte y lo recoge entre los cielos del Ártico, recibe auxilio de la tripulación, se hace amigo del capitán Robert Walton y le cuenta toda su terrible historia. Y no tardaré en efectuar esta inmolación. Historia pasa a ser el relato del Dr. Víctor Frankenstein, y más adelante prosigue el diario de Robert Walton. Vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse, ni después bastará con una sola existencia, la mía. Su navío tomaré el Byron retó a los Selley y a su médico personal John Polidori a componer, cada uno, una historia de terror. Trineo, que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto solo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una idea. Esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico. Pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. Dejaré, pero a los pocos días muere, sin haber logrado su deseo de acabar con el monstruo. Naturales de la Universidad de Ingolstadt, que consigue dar vida a un ser de apariencia humana, pero de 2,5 metros de altura y aspecto repulsivo. El monstruo, de cuya creación no se dan detalles, carece de nombre y es referido como ser demoníaco, engendro, criatura u horrendo huésped. Se llegó al extremo de que el reverendo Philip Smith tuvo que celebrar una serie de exorcismos en todas las propiedades de Andreo Croce, en sus equipos de trabajo y sobre su propia persona. Croce se volvió huraño y desconfiado, aunque continuó investigando. Sin embargo, el 26 de mayo de 1855 tuvo un ataque de parálisis del que nunca se recuperó. El 6 de julio del mismo año falleció. La mansión de Finecourt fue pasto de las llamas, y con ellas se fueron el laboratorio y los archivos del hombre que afirmó haber creado vida. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, de los 4, Mary Shelley conocía las actividades de Croce, contemporáneo suyo, a través de un amigo común, el poeta laquista Robert Southey. Andreo Croce solía experimentar con cadáveres y electricidad, en aquel entonces una energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio y omnipotencia. Rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio. Cerca del Mont Blanc se encuentra de nuevo con el monstruo. Este le cuenta cómo inicialmente era bondadoso e inocente. Su único objetivo vital era amar y ser amado, e incluso seguía de forma consecuente una dieta vegetariana. Aprendió a hablar espiando secretamente a una familia a la que ofrecía pequeños regalos de forma anónima, pero la familia le rechazó al descubrir su aspecto físico, rechazo que se repitió ante cada encuentro con seres humanos. El monstruo admite el asesinato de William y la tergiversación de las pruebas que dan lugar a la condena de Justine, pues responsabiliza a Víctor, su creador, de negarle la oportunidad de ser feliz. La criatura le pide entonces que complete su obra y cree una compañera para él, a cambio de lo cual promete exiliarse a tierras lejanas. Al volver, el monstruo ha desaparecido y él cree que todo ha concluido, pero la sombra de su pecado le persigue. El monstruo, tras huir del laboratorio, siente el rechazo de la humanidad y se despierta en él el odio y la sed de venganza. Tras un periodo de convalecencia debido al exceso de trabajo, y después de enterarse del asesinato de su hermano menor William, Víctor regresa a su Ginebra natal con su familia y su prometida, solo para descubrir que detrás del crimen está el furor de la criatura que él ha traído a la vida. La culpa de Víctor se hace mayor cuando permite que una sirvienta de la familia, Justine Moritz, sea condenada a muerte y ejecutada acusada del crimen. El 28 de diciembre de 1814 Mary asistió, junto a su esposo, a una conferencia del extravagante científico. En ella lo conoció en persona y extrajo muchos datos acerca de la forma en la que afirmaba crear vida a partir de la electricidad. En 1807, Croce había empezado el experimento de creación de vida a partir de electrocristalización de materia inanimada. El mismo año, afirmó haber creado pequeñas criaturas en forma de insectos que lograban andar y desenvolverse por sí mismas. El insecto perfecto,
de pie sobre unas pocas cerdas que formaban su cola. El científico nunca llegó a explicar el supuesto fenómeno, como así reconocería más adelante. En 1807, había consenso científico respecto a descartar la generación espontánea como origen de la vida, si bien la esterilización de las muestras no era una práctica extendida ni seguramente conocida por un experimentador sin formación. Muy probablemente Croce solo criara pequeños insectos a partir de huevos depositados en su materia inanimada. Pocos días después tuvo una pesadilla o ensoñación y escribió lo que sería el cuarto capítulo del libro. Polidori y Perquise J. respecto de las nuevas investigaciones de Luigi Galvani y de Erasmus Darwin que trataban sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos ya inertes, se basó en las conversaciones que mantenían con frecuencia. Esta obra fue realizada por Elizabeth Caroline Gray, según investigaciones de Peter Eining, descubriéndolo con lo que se conoce como experimentos galvánicos. De ahí, el subtítulo de la obra: el protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Carl Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium, 1634, de Johannes Kepler, es el primer relato de ciencia ficción como tal, aunque Frankenstein está impregnado de elementos de la novela gótica y el movimiento romántico. El escritor y editor de ciencia ficción Brian Aldiss ha argumentado que debería considerarse la primera historia verdadera de ciencia ficción. 1, 2, 3, 4. Sin embargo, 5, 6. Génesis. Durante el verano boreal de 1816, el año sin verano, el hemisferio norte soportó un largo y frío invierno volcánico debido a la erupción del volcán Tambora. También es interesante señalar que Byron se las arregló para escribir un fragmento basado en las leyendas sobre vampiros que había oído durante sus viajes a través de los Balcanes. Para la consecución final de su obra, Mary recurrió a Perky para que le ayudara en sus errores gramaticales y en la fluidez del texto. En 1817, en su estancia en Marlow, borrador de Frankenstein, pudo realizar la edición de la obra original gracias al manuscrito original encontrado en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en donde el conde revive a una fallecida muchacha utilizando la electricidad. Poco después de Frankenstein hubo varios relatos que utilizaban la inmortalidad como argumento, como el relato vampírico titulado El esqueleto del conde o La amante vampiro. Respecto del personaje del Dr. Frankenstein, cabe señalar que una referencia fue el científico amateur André Croce. La dura oposición a Croce no solo fue científica. Argumento portada de Classic Comics. La novela narra la historia de Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein comprende en ese momento el horror que ha creado. Víctor decide ir a la montaña para recuperar su decaído ánimo. Su discurso y sus motivos son tan elocuentes que Víctor accede a la petición y promete crearle una compañera. Decidido finalmente a terminar con su creación, Víctor persigue a la criatura hasta el confín del mundo, camino al Polo Norte. La novela termina con la criatura, abrumada por los remordimientos, abordando el barco y prometiendo al capitán que pondrá fin a su miserable existencia: no tema usted, no cometeré más crímenes. Mi tarea ha terminado. La novela es narrada a través del diario del navegante Robert Walton durante su comunicación epistolar con su hermana Margaret de Saville. Temática: la novela se subtitula El moderno Prometeo, sugiriendo de esta manera la principal fuente de su inspiración. En cierta forma, Frankenstein es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico, concebido y escrito durante las fases tempranas de la revolución industrial. Otra lectura del texto descubre en él una alegoría del embarazo y de los miedos frecuentes que las mujeres tenían en tiempos de Shelley, de que el nacimiento acarrease consecuencias fatales para la madre o para los fetos prematuros. El nombre de Frankenstein probablemente alude al pueblo del mismo nombre, entonces alemán, hoy en Polonia, donde se extraía plata y oro con nuevos procedimientos químicos que comportaron importantes problemas de salud. La elección de la Universidad de la ciudad bávara de Ingolstadt como escenario de los experimentos de Víctor Frankenstein bien puede responder a la fama que tenía su departamento de medicina alrededor de 1800.